Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Matemática Live, el canal donde aprendes de forma fácil, de forma práctica y donde encuentras contenido de calidad. Bien, hoy estaremos hablando del cálculo del área y perímetro. Específicamente estaremos trabajando con 4 figuras, las figuras básicas: cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. Bien, empezamos entonces. Recordemos que el cuadrado es una figura geométrica que tiene 4 lados iguales y estos 4 lados forman 4 ángulos rectos. Te recuerdo que un ángulo recto es aquel que vale 90 grados. Bien. Para calcular entonces el área de un cuadrado, si conocemos el lado, bastaría tan solo con elevar el lado al cuadrado para conocer el área o multiplicar lado por lado. Bien, y para calcular el perímetro, entonces sencillamente lo que necesitas es multiplicar por 4 el valor del lado. Vamos a hablar un poco sobre el perímetro, ¿no? El perímetro básicamente va a ser este bordecito azul que ves aquí de la figura, ese bordecito azul. Imagínate por un momento que hay una personita que está aquí y va a caminar desde este punto hasta este punto. ¿Cuánto ha recorrido esa persona? Si te das cuenta, ha recorrido 6 centímetros. Ahora, cruza por acá y camina desde este punto hasta este punto. Recuerda que estamos hablando de un cuadrado y que todos sus lados son iguales. Entonces, habrá recorrido 6 centímetros acá y por acá también habrá recorrido 6 centímetros. Bien, luego cruza nuevamente y recorre desde acá hasta esta esquinita que está aquí. ¿Cuánto habrá recorrido? Bueno, 6 centímetros más. Bien, y luego cruza y recorre esta distancia desde acá hasta el punto inicial. ¿Cuánto habrá recorrido? 6 centímetros nuevamente. ¿Qué hicimos allí? Bueno, ahí estamos hablando en la práctica del cálculo del perímetro. Bien, si te das cuenta es 1, 2, 3, 4 veces 6 centímetros. Por eso es que entonces decimos que para esta figura su perímetro va a ser igual a ¿qué? A 4 veces el lado, es decir, 4 veces 6 centímetros. Es decir, el perímetro va a ser igual a 4 por 6, 24 centímetros. Bien, entonces esto es el concepto de lo que es el perímetro. Y el área sencillamente va a ser lo mismo que elevar el lado al cuadrado, es decir, 6 centímetros lo vamos a elevar al cuadrado. Bien. 6 por 6 sería 36 y recuerda que la unidad de medida, que es el centímetro, también se va a ver afectada por el cuadrado. Entonces 36 centímetros cuadrados. Otra forma de ver el cálculo del área es que multiplicas lado por lado. Bien, en algunas partes vas a encontrar así, lado por lado es lo mismo, 6 por 6 te va a dar 36 centímetros cuadrados. Vamos a ver otro ejercicio. En este caso te están pidiendo calcular el perímetro de un cuadrado, pero no conoces el valor del lado. Solo te están diciendo que el área es de 25 metros cuadrados. Vamos a verlo. Vamos a anotar siempre los datos. Por acá vamos a tener nuestros datos. Y entonces el lado lo desconocemos, pero nos están diciendo que el área de ese cuadrado es 25 metros cuadrados. Bien, recuerda nuestra fórmula de área. Área va a ser igual al lado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular el lado? Bueno, tenemos que aplicar una raíz a ambos lados de la igualdad. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestro lado va a ser igual a la raíz del área. Bien. Entonces, el lado va a ser igual a ¿qué? El lado va a ser igual a la raíz de 25 metros cuadrados. ¿Sí? Fácil. La raíz de 25 es 5, la raíz positiva. Recuerda que estamos hablando, en este caso estamos hablando de distancia. Cuando estamos hablando de distancias no existe una distancia negativa. Por eso entonces que en este caso vamos a tomar siempre la raíz positiva. Y la raíz de metros al cuadrado es metros. Entonces ya tenemos nuestro lado. Teniendo nuestro lado podemos calcular el perímetro. Recuerda, perímetro va a ser igual a 4 veces el lado. Es decir, que va a ser igual a 4 veces 5 metros. Entonces nuestro perímetro va a ser igual a 4 por 5, 20 metros.
Bien, perfecto. Ya hemos hallado nuestra respuesta. Bien, avanzamos. Avanzamos por acá. Nos piden calcular el área de perímetro del siguiente cuadrado. Bueno, recuerda entonces que el área va a ser igual al lado al cuadrado. ¿Cuánto vale el lado? Si te das cuenta, el lado aquí vale 4 centímetros. Entonces el lado va a ser igual a 4 centímetros. Todo eso elevado al cuadrado. Área va a ser igual a 4 al cuadrado, 16 centímetros cuadrados. Recuerda que este cuadrado también afecta al centímetro. Una forma de verla, y que yo le explico a mis estudiantes, es que las medidas de longitud o las unidades de longitud van a ser centímetros, metros, kilómetros. En este caso van a estar elevados a la 1, lo que nos indica, ¿no? Las medidas de área siempre van a estar expresadas en cuadrados, ¿no? Centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Y las medidas de volumen van a ser cúbicas, centímetros cúbicos, metros cúbicos, kilómetros. Si te lo aprendes de esa forma, no vas a tener inconvenientes. Bien, ahora vamos a ver el perímetro. Recuerda que el perímetro es igual a 4 veces el lado. En el caso del cuadrado, ¿por qué? Porque todos sus lados son iguales. Entonces el perímetro va a ser igual a 4 veces el lado, que es 4 centímetros. ¿Sí? El perímetro va a ser a 4 por 4, 16 centímetros. En este caso, es un caso particular, porque el área y el perímetro son iguales. Bien, entonces ya tenemos acá nuestra respuesta. Bien, avanzamos. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado? Cuya área es de 36 metros cuadrados. De seguro ya saben la respuesta por el ejercicio que hicimos anterior, pero vamos a desarrollarla. Bien, vamos a anotar por aquí cuáles son nuestros datos. Recuerden que siempre al hacer un ejercicio tenemos que especificar bien qué es lo que nos están dando y qué es lo que nos están pidiendo. Y eso lo hacemos con esta columna de datos. Nos están diciendo que el área de ese cuadrado es 36 metros cuadrados, pero no nos están dando el lado. Es una incógnita para nosotros. Bien, vamos entonces a ver. Lo primero que tenemos que ubicar es la fórmula del área. El área es igual al lado al cuadrado, pero lo que desconozco es el lado. ¿Qué voy a aplicar? Bueno, aplico raíz en ambos lados de la igualdad. ¿Qué significa eso? Que el lado va a ser igual a la raíz del área. Bien, es decir, que el lado va a ser igual a la raíz de ¿qué? De 36 metros cuadrados. Bien, fácil. El lado va a ser igual raíz de 36, la raíz positiva, como les comenté, no existen distancias negativas, por eso es que entonces en este caso vamos a tomar la raíz positiva. Raíz de 36 es 6 y metros al cuadrado va a quedar metros. Bien, perfecto. Ya teniendo el lado, podemos calcular el perímetro, que va a ser igual a 4 veces el lado. Bien, es decir, va a ser igual a 4 veces 6 metros. Bien, por lo que podemos decir que nuestro perímetro es igual a ¿qué? A 4 por 6, 24 metros. Bien, entonces aquí ya hemos resuelto nuestro ejercicio y tenemos nuestra respuesta. Bien, ahora vamos a hablar del cálculo de área y perímetro del rectángulo. Recuerda que el rectángulo es un paralelogramo cuyos 4 lados forman ángulos rectos entre sí. Bien, tal como pasa con el cuadrado. La diferencia es que en este caso, en el rectángulo, los lados opuestos son los que van a tener la misma longitud. Si te das cuenta, este lado que está acá y este lado tienen la misma longitud. Y este lado que está opuesto con este tienen la misma longitud. Generalmente llamamos a este lado altura y a este lado la base. Entonces, para calcular el área, sencillamente procedemos a calcular la longitud de la base por la longitud de la altura. Bien, y el perímetro entonces vendría siendo la suma de este lado más este lado más este lado más este lado. Bien, por lo que podemos decir entonces que el perímetro va a ser igual a sumar 2 veces la base más 2 veces la base más 2 veces la altura. Bien, perfecto. Entonces vamos a hacer un ejercicio para poner en práctica esto que ya hemos aprendido.
En este caso, en este ejercicio, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que la altura vale 2 centímetros y que la base vale 6 centímetros. Vamos entonces a hacer nuestra columna de datos. Bien, tenemos una altura de 2 centímetros y tenemos una base de 6 centímetros. ¿Sí? Perfecto, entonces nos piden calcular el área y nos piden calcular el perímetro. Bien, podemos comenzar con el área. Área va a ser igual a la base, al valor de la base por la altura. Área va a ser igual, la base vale 6 centímetros por la altura, que vale 2 centímetros. Área va a ser igual a ¿qué? 6 por 2, 12 centímetros. ¿Bien? ¿Centímetros qué? Centímetros por centímetros, recuerden, centímetros por cuadrado. Las unidades de longitud van a ser centímetros, metros, kilómetros. Las unidades de área, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Las unidades de longitud ya van cúbicas. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, kilómetros cúbicos y así por el estilo. Bien. Ya entonces tenemos el área calculada de este rectángulo. También cuando hablan de área, algunos autores escriben o usan superficie. Estamos hablando de lo mismo básicamente. Bien, y el perímetro, en este caso vamos a el perímetro. ¿Cómo sería el perímetro? Bueno, recuerden que el perímetro va a ser igual a 2 veces la base más 2 veces la altura. El perímetro va a ser igual a 2 veces la base, que es 6 centímetros, más 2 veces la altura, que es 2 centímetros. Bien. El perímetro va a ser igual 2 por 6, 12 centímetros, más 2 por 2, 4 centímetros. ¿Sí? Perímetro va a ser igual 12 más 4, sería 16 centímetros. Ese va a ser nuestro perímetro. Si te das cuenta, es como que tú pusieras una personita aquí a caminar. Imagínate que tienes una personita aquí caminando y camina desde acá hasta este punto. ¿Cuánto habrá recorrido? Habrá recorrido 6 centímetros. Luego si cruza y camina desde acá hasta este vértice que está aquí, hasta esta esquinita, habrá recorrido 2. 6 más 2 va a ser 8. Luego cruza y camina desde este punto hasta este punto. Habrá recorrido 6 centímetros más porque este, recuerden que vale lo mismo que este. ¿Sí? Entonces, aquí sería 8 más 6, 14. Y después cuando cruza acá y regresa a su punto de partida, habrá recorrido 2 centímetros porque recuerden que este lado va a ser igual a este lado que está acá. Entonces, sencillamente 14 más 2, 16. De esa forma podemos decir que hemos calculado el perímetro correctamente. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de la aplicación práctica de calcular el área del perímetro. Nos dice que Luis compra papel tapiz para decorar su cuarto. Entonces, el rollo de papel tapiz es de 5 metros de largo y 20 centímetros de ancho. Bien. ¿Cuánta superficie puede cubrir con 3 rollos? Este es un ejercicio bastante interesante. Aunque es un rollo de papel, cuando tú desenrollas el papel, lo que te vas a encontrar es con un rectángulo bastante largo. Bien, un rectángulo bastante largo. Bien, vamos a escribir entonces primero nuestros datos, ¿no? Vamos a asumir que el largo del papel va a ser la base. Bien, la base va a ser el largo del papel tapiz. En este caso van a ser 5 metros. Bien. Y que la altura va a ser el ancho, ¿no? ¿Sí? También vamos a verlo como nos están dando bien el ejercicio. Largo por ancho, esa es otra forma de verlo. El largo va a ser igual a 5 metros. Y el ancho, en este caso, va a ser igual a 5. Ok, entonces nos están diciendo que el largo es igual a 5 metros. Y que el ancho va a ser igual a 20 centímetros. Aquí hay un pequeño detalle. Y es que no nos están dando las mismas unidades. Nos están dando metros y nos están dando centímetros. Siempre recuerda que no puedes trabajar en una misma fórmula con 2 unidades diferentes de longitud.
Bien, si vas a trabajar en metros, es con metros. Si vas a trabajar con centímetros, es con centímetros. Entonces tienes dos opciones. O conviertes los centímetros a metros o conviertes los metros a centímetros. Bien, vamos a ver. Yo por lo más fácil, como yo sé que un metro es igual a 100 centímetros, yo puedo decir fácilmente acá que 5 metros, ¿cuánto me valen? Bueno, 5 metros vale 500 centímetros. Entonces mi longitud va a ser 500 centímetros. ¿Vieron? Es una forma fácil y práctica de hacerlo. Ok, vamos primero a calcular el área que va a cubrir un rollo de papel. Bien, un rollo de papel, supongamos que este es el largo, va a tener 500 centímetros de largo y de ancho va a tener 20 centímetros. ¿Cómo calculo yo toda esta área que va a tener ese papel? Bueno, con esta misma fórmula. El área va a ser igual a la base por la altura. Área va a ser igual a ¿qué? La base vendría siendo 500 centímetros por 20 centímetros. ¿Sí? Es interesante que en el ejercicio no te están diciendo exprese el resultado en metros cuadrados o exprese el resultado en centímetros cuadrados. Cuando eso sucede, tienes dos opciones. O preguntarle a tu profesor, mira, profesor, ¿en qué unidades voy a trabajar? O sencillamente, como no te están indicando en qué unidades vas a trabajar, entonces, bueno, queda a tu libre consideración. Si tú ves que es más fácil trabajar en centímetros, sencillamente trabajas en centímetros y listo, no ha pasado nada. Bien, porque no te están indicando en el ejercicio en qué unidad debes trabajar. Bien, entonces el área, ¿cuál va a ser el área? 500 por 20 centímetros. Y eso te va a dar el área que ocupa un solo rollo. Bien, muy importante. El área de un solo rollo va a ser 500 por 20, va a ser 10.000 centímetros. ¿Sí? Pero nota, esto es de un rollo. ¿Sí? Pero te están pidiendo calcular entonces, cuánta superficie, cuánta área puedes cubrir con 3 rollos. Entonces pones por aquí área con 3 rollos. ¿Qué vas a hacer? Algo intuitivo, ¿no? El área que puedes cubrir con 3 rollos va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al área que puedes cubrir con un rollo, que es 10.000 centímetros por 3. El área que puedes cubrir con 3 rollos va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? A 30.000 centímetros, ¿qué? Centímetros cuadrados. Nunca te olvides. Centímetros cuadrados. Las unidades de área se expresan en centímetros cuadrados y las unidades de longitud en centímetros. ¿Bien? Entonces aquí ya tienes una respuesta que ofrecer. ¿Qué pudiste haber hecho? Bueno, pudiste haber convertido los centímetros a metros, pero en este caso tendrías que trabajar o con fracciones o con decimales. Y en ocasiones, para algunos chicos, estos cálculos se complican un poco. Cuando hay fracciones, cuando hay decimales. Bien, entonces esta es una forma de verlo de forma práctica. Entonces, ¿qué superficie puedes cubrir con 3 rollos? Puedes cubrir 30.000 centímetros cuadrados. Ese es el área que puedes cubrir con 3 rollos. Bien, luego nos dicen que Carlos necesita pintar un muro de forma rectangular con una superficie de 216 metros cuadrados. Él no conoce las dimensiones, solo sabe que la altura y la base están relacionadas 2 a 3 respectivamente. ¿Cuáles serán las dimensiones del muro? Bien, en este caso estamos trabajando con proporciones, con una relación, y es un ejercicio bastante interesante porque ya es un ejercicio de aplicación. Vamos a verlo, vamos a anotar entonces nuestros datos. Nos están diciendo que la superficie de esa pared, de ese muro,
en este caso el área es igual a ¿qué? A 216 metros cuadrados. Bien, él no conoce cuáles son las dimensiones y no sabe cuánto vale la base ni cuánto vale la altura, pero sabe que están relacionadas 2 a 3. Cuando tenemos esto, chicos, sencillo, ¿no? Te hablan de primero la altura y después la base. Entonces escribes la altura y después escribes la base. Y te dice que están relacionadas 2 a 3 respectivamente. Es decir, la altura es 2K y la base es 3K. ¿Lo vieron? Altura 2, base 3. No significa que la altura vale 2 metros y la base vale 3 metros explícitamente, sino que hay una relación 2 a 3. Es decir, que si la altura valiera 2, la base va a valer 3. Y así sucesivamente, porque hay una relación entre ellos. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Sencillo, traemos nuestra fórmula del área. Área va a ser igual a ¿qué? A base por altura, ¿cierto? Entonces, el área es 216 metros cuadrados. Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la base, que en este caso va a ser 3K, por la altura, que en este caso va a ser 2K. Bien, entonces tenemos que 216 metros cuadrados van a ser igual 3 por 2, 6, y K por K, K al cuadrado. Bien, este 6 que está multiplicando a la K cuadrado va a pasar al otro lado dividiendo, es decir, 216 metros cuadrados sobre 6 va a ser igual a K al cuadrado. Bien, ahora entonces decimos, ¿cuánto es 216 entre 6? Va a ser igual a 36 metros cuadrados, va a ser igual a K al cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para que esta K, eliminar ese cuadrado de ahí? Raíz de un lado y raíz del otro lado. Entonces, básicamente podemos decir que K va a ser igual a ¿qué? Raíz positiva de 36, ¿bien? Va a ser igual a 6, y raíz de metros cuadrados va a ser igual a 1. Entonces ya tenemos que K, que es la razón, va a ser igual a ¿qué? A 6 metros. Bien, perfecto. Entonces, si sabemos que la altura es igual a 2K, entonces la altura va a ser igual a 2 por 6 metros. Y si la base es igual a 3K, va a ser igual a 3 por 6 metros. Entonces, vamos a tener nuestra respuesta por acá. Bien. Entonces, la altura va a ser igual 2 por 6, 12 metros de alto, y la base va a ser igual a 3 por 6, es decir, 18 metros. Esas serían las dimensiones del mismo. Bien, perfecto. Entonces aquí tendríamos nuestra respuesta. Ya hemos llegado a nuestra respuesta. Ahora vamos a trabajar con el cálculo de área y perímetro del triángulo. Recuerden que el triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados y 3 ángulos. La clasificación de los triángulos según sus lados es triángulo equilátero, aquel triángulo que tiene 3 lados iguales; triángulo isósceles, aquel que tiene 2 lados iguales; y triángulo escaleno es aquel que tiene 3 lados desiguales. En el caso de la clasificación de los triángulos según sus ángulos, vamos a encontrar el triángulo acutángulo, que tiene 3 ángulos agudos; el triángulo obtusángulo, que va a tener un ángulo obtuso; y el triángulo rectángulo, que va a tener un ángulo recto. Este triángulo rectángulo, el lado mayor, que está frente al ángulo recto, que es este que está acá, se va a llamar hipotenusa, y los otros 2 lados se llaman catenos. Ya hablaremos en otros videos largo y tendido sobre el triángulo rectángulo, porque es súper importante, sobre todo, y aquí vamos a ver lo que tiene que ver con trigonometría. Bien, calcular el área y perímetro de un triángulo. Bueno, de igual manera, para calcular el perímetro va a ser la suma de los lados. Bien, la suma de sus lados.
Y para calcular el área tenemos que vamos a tener una base y vamos a tener una altura. Base por altura sobre 2 va a ser la fórmula para calcular el área. Bien, vamos a ver este ejercicio rápidamente. Nos piden calcular el perímetro. El perímetro va a ser la suma de sus lados. Tenemos un lado que vale 6, un lado que vale 5 y otro lado que vale 5. ¿En presencia de qué estamos? Estamos en presencia de un triángulo isósceles. Perímetro va a ser igual al lado A, que vale 5 centímetros, más el lado B, que vale 6 centímetros, más el lado C, que vale 5 centímetros. Sumamos todo eso y el perímetro va a ser igual a 16 centímetros. Perfecto, por aquí. En el caso del área, vamos a tener una base. Vamos a anotar por aquí los datos. Vamos a tener una base igual a 6 centímetros y una altura, acá nos dicen que vale 4 centímetros. Bien, entonces el área va a ser base por altura sobre 2, lo que significa que el área va a ser igual a la base, que es 6 centímetros, por la altura, que es 4 centímetros, todo eso sobre 2. Entonces el área va a ser igual a 6 por 4, 24, entre 2, 12 centímetros cuadrados. Bien, ya hemos llegado a nuestra respuesta, hemos calculado tanto el perímetro como el área de ese triángulo. Después nos dicen calcula el área y perímetro de este triángulo. Estamos en presencia de un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque acá está un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Bueno, de igual manera, ¿no? Área es igual, vamos a calcular primero el perímetro, vamos a sumar los lados, vamos a decir que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. Sumamos el perímetro, va a ser igual a la longitud del lado A, que es 8 centímetros, más la longitud del lado B, que es 6 centímetros, más la longitud del lado C, que es 10 centímetros. Procedemos a sumar 6 más 8, 14, más 10, 24 centímetros, va a ser el perímetro de ese triángulo. Perfecto. El área va a ser base por altura, todo eso sobre 2. La base, en este caso vamos a asumir que la base es 8 centímetros, por la altura, que va a ser 6 centímetros. Todo eso dividido entre 2. ¿Bien? Entonces decimos que el área va a ser igual 6 por 8, 48. Entre 2, 24. ¿24 qué? ¿En qué unidad va a quedar esta vez? Eso, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Bien, entonces ya hemos terminado con el cálculo del área del triángulo. Ahora vamos a hablar del cálculo de área y perímetro de la circunferencia. Bueno, recuerden que en este caso podemos decir que la circunferencia es un conjunto de puntos, ¿bien?, que equidistan de otro punto que está ubicado en el mismo plano. ¿Bien? Es un conjunto de puntos que equidistan de otro punto al cual llamamos origen y que está en el mismo plano. Bien, es decir, aquí está este punto que llamaremos origen, también se le llama centro, y aquí alrededor hay un conjunto de puntos, lo vemos como una línea, pero en realidad son un conjunto de puntitos que todos están a la misma distancia de este punto que llamamos centro. Todos están a la misma distancia. Eso es un concepto de la circunferencia. Bien, y si nos damos cuenta, la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia, desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia, es la misma. Y esa distancia la llamamos radio. Bien, y el diámetro va a ser 2 veces el radio. También se le llama cuerda mayor. Y sencillamente es la distancia que hay desde un punto de la circunferencia hasta otro punto de la circunferencia, pero cuando usamos una línea recta que atraviesa el origen. Sería una forma de verlo, básicamente. Hay muchos conceptos, pero es una forma de verlo. Perfecto. ¿Cómo calculamos el área y el perímetro de una circunferencia? Primero tenemos que hablar de este amigo que está aquí, que es el amigo pi. ¿Qué es pi? Bueno, es un error común cuando
Yo pregunto pi, ¿qué es pi? Me responden 3,1416. No, eso no es pi. Ese es el valor de pi. Pero ¿qué es pi? ¿Qué es pi? Pi es la relación que existe entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Bien, aquí está. Esto es pi. Entonces, por favor, cuando ustedes le pregunten a su profesor o cualquier persona qué es pi, no respondan 3,14. 3,14 es el valor de pi. Pero ¿qué es pi? Es la relación que existe entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Sencillo como eso. Y no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea una circunferencia, esa relación siempre va a ser 3,1416 y bueno, ahí no acaba, ¿no? Ahí no acaba. Continúa hasta el infinito y todavía nadie ha conseguido un patrón para esos números decimales y tampoco nadie le ha conseguido fin. Siempre se están encontrando decimales de pi. Bien, por eso entonces se dice que es un número irracional. Ya después en otros cursos hablaremos más sobre ello. ¿Cómo calculamos el área de una circunferencia? Área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, recordando que el radio va a ser el diámetro entre 2. Y el perímetro o la longitud de la circunferencia, es decir, en este caso es como que tú pusieras una personita acá, vamos a usar otro color, estuviera una personita acá, bien, y entonces esa personita caminara por todo esto, caminara y regresara al mismo punto de partida. Entonces, en ese caso, ella recorre una distancia, una longitud. Bueno, esa distancia, esa longitud, se llama longitud de la circunferencia. Bien, y también se le conoce como perímetro de la circunferencia. Perfecto, ¿cómo se calcula? Bueno, va a ser 2 veces el valor de pi por el radio. Bien, ok, entonces vamos a comenzar a hacer cálculos por acá. Por acá nos están pidiendo calcular el área el área del perímetro de esta circunferencia, sabiendo que el radio es 4 centímetros. Entonces vamos a calcular el área. Área va a ser igual a pi por el radio, que es 4 centímetros, todo eso elevado al cuadrado. Bien. Entonces, para mis cursos, yo y muchos autores no desarrollan el valor de pi. Sencillamente el valor de pi queda allí. Incluso en la calculadora te das cuenta que hay una tecla para el valor de pi y listo, ¿no? Pero si tu profesor te pide que tienes que desarrollarlo, que tienes que multiplicar por 3,14, también algunos usan el valor de pi como 22/7, que es un valor bastante aceptado, bastante aproximado. Bien, tienes que desarrollarlo, pero en los videos que yo voy a hacer generalmente no lo voy a desarrollar, ¿no? A menos que te lo indique un ejercicio, ¿no? 4 al cuadrado va a ser 16, entonces vamos a tener que nuestra área va a ser igual 4 al cuadrado, 16 multiplicado por pi, 16 pi y centímetros va a quedar expresado en centímetros cuadrados. ¿Bien? Esta va a ser nuestra área de la circunferencia. ¿Bien? El perímetro o la longitud de la circunferencia va a ser igual a 2 por pi por radio, es decir, 2 veces el valor de pi por el radio, que es 4 centímetros. 2 por 4, 8, entonces podemos decir que el perímetro va a ser igual a 2 por 4, 8 pi centímetros. Bien, allí tenemos nuestros resultados. Con esos resultados debería ser suficientes para ofrecer solución a ese problema. Tenemos el cálculo del perímetro y área de la circunferencia. En este caso desconocemos el radio, pero nos dicen que el diámetro son 6 centímetros. Entonces recuerda que el radio va a ser igual al diámetro sobre 2. Es decir, que va a ser igual a 6 centímetros sobre 2. Por lo que el radio va a ser igual a 3 centímetros. Listo. Has resuelto tu problema de que no conocías cuál era el radio. Bien. También existen estas fórmulas en función del diámetro. Bien, las más usadas son cuando usamos el radio.
Entonces el área va a ser igual, ya aquí sabemos que vamos a hacer pi por el radio, que es 3 centímetros, todo eso elevado al cuadrado. Por lo que podemos decir que el área va a ser igual, 3 al cuadrado es 9, 9 que multiplica a pi centímetros al cuadrado. Listo. Perímetro o longitud de la circunferencia va a ser igual a 2 por pi por radio. 2 veces el valor de pi por el radio, que es 3 centímetros. Por lo que podemos decir que el perímetro 2 por 3, 6, 6 pi centímetros. Esta sería la solución a nuestro ejercicio. Bien, entonces aquí ya no nos presentan una circunferencia, sino nos presentan una semicircunferencia. Bueno, básicamente va a ser los valores de una circunferencia divididos entre dos, un semicírculo o una semicircunferencia. De igual manera nos dicen que no conocemos el valor del radio, solo del diámetro. Entonces nosotros sabemos que el radio es igual al diámetro sobre 2, es decir, el radio va a ser igual a 8 centímetros sobre 2, el radio va a ser igual a 4 centímetros. Bueno, ya conocemos este valor. El área va a ser igual al valor de pi por el radio, que es 4 centímetros, todo eso elevado al cuadrado. 4 al cuadrado, decimos que nuestra área va a ser igual a 16, que multiplica a pi centímetros cuadrados. Listo, tenemos nuestra respuesta. No, tenemos nuestra respuesta, porque en este caso estamos hablando de una semicircunferencia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Dividir todo esto entre 2. Entonces, el área de esa semicircunferencia va a ser igual a ¿qué? A 8 pi centímetros cuadrados. Ahora sí tenemos una respuesta. Tenemos una solución a nuestro ejercicio. 16 va a ser el área de la circunferencia completa. Pero en este caso nos están pidiendo la semicircunferencia. El perímetro va a ser, de la misma manera lo vamos a calcular 2 por pi, solo que aquí vamos a dividir entre 2, 2 veces el valor de pi por el radio, que es 4 centímetros, todo eso dividido entre 2. Bueno, aquí podemos hacer muchas cosas. Yo lo trabajo así, este 2, se va a eliminar con este 2. Y entonces el perímetro de la circunferencia va a ser igual a 4, que multiplica pi centímetros. Y listo, ya ofrecimos una respuesta a nuestro ejercicio. Bien, por acá te estoy dejando un reto, calcular el área y el perímetro de la figura mostrada. Ya después de haber visto este curso de geometría, deberías estar en capacidad de poder resolver este reto que tenemos acá. Bien, te invito entonces a que si no has visto todos los videos de área y perímetro de las figuras básicas, puedas verlo. Y entonces te voy a explicar un poco, ¿ves? Si te das cuenta, acá tenemos una semicircunferencia, bien. Luego, si te das cuenta, acá vamos a tener un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo, en todo esto va a ser un gran rectángulo, ¿sí? Y esto acá vamos a tener un triángulo, ¿sí? ¿Lo ves? Perfecto, vamos a tener un triángulo. Ok, entonces tienes elementos suficientes para trabajar y calcular el área y el perímetro de esa figura mostrada. Te dejo este reto. Entonces esto ha sido todo por este video. Te recuerdo tu canal Matemática Live. Te habla el profesor José. Escribe en los comentarios si crees que hay una mejor forma de hacer esto. Si quieres saber sobre algún tema en particular de matemática en el que podamos ayudarte. Y bueno, comparte con tus amigos, dale like, suscríbete, activa las notificaciones para que sepas cuando estamos agregando un nuevo contenido. Y nos vemos para un nuevo video de tu canal Matemática Live.